Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día lunes 19 de junio del año 2023. Ya prácticamente rebasamos la mitad de este mes. El próximo mes pues entraremos al séptimo y el año se irá prácticamente como nada. Estamos deseosos que el tiempo avance, queremos ir en el camino, descubriendo en Dios el desenlace de toda esta trama del nuevo orden mundial. Sabemos que estamos viviendo tiempos proféticos, sabemos que estamos como en los días de Noé, sabemos que estamos como en los días de Sodoma, sabemos que estamos en tiempos finales. Tiempos, hermano, en donde entendemos también que Dios nos plantó en este tiempo con propósitos bien especiales y al mismo tiempo de mucha responsabilidad. No nacimos en este tiempo por la casualidad, sino que Dios nos permitió venir a esta tierra en este tiempo y nos toca a nosotros ahora poder presentarle al mundo el Evangelio del Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo también nos corresponde a nosotros como líderes poder llevarle al pueblo el mensaje del tiempo final. Quiero en esta noche tratar con usted un tema práctico, un tema que mis ojos se posaron de pronto en el Salmo 84:11, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Y es que, hermano, nosotros debemos de entender que el camino de la gracia de Dios, no nos deja exentos de ciertos principios, mandamientos, estatutos, ordenanzas, preceptos, leyes, que de alguna manera vienen a beneficiar nuestra vida. Anteriormente enseñamos que la gracia no nos deja exentos de la ley, excepto salvación por gracia. Y decía, me recuerdo en esa enseñanza, que de dónde fue que el Señor Jesús aprendió la forma de vida que quería el Padre que le manifestara al pueblo y le dejara el legado, no solamente a Israel, sino que también dejara un legado para la iglesia, en lo que concierne a forma de vida. Definitivamente lo sacó de la ley, lo aprendió de la ley. Pero él sabía que él era el corderito pascual que iba a venir a cumplir con lo que estaba escrito, la promesa de la salvación para toda la humanidad, incluyendo Israel, incluyendo la gentilidad. Pero es indudable que todo lo que Moisés escribió en la ley fueron preceptos, mandamientos, estatutos, ordenanzas, leyes que el Señor le dio para que se las transmitiera a Israel. No fueron solamente los 10 mandamientos, que de hecho de los 10 mandamientos se desprende todo. ¿De dónde sacaron los profetas lo que anunciaban al pueblo en lo que concierne a la forma de vida que Dios quiere que su pueblo viva? Definitivamente de la ley, todo lo que tiene que ver con vida práctica, muy independientemente de la salvación. La ley decía claramente que el que hacía todas esas cosas, pues se salvaba, era justificado, pero nadie las pudo cumplir. El Señor Jesús vino a vivirla, a cumplirla. En la cruz del Calvario abolió los ritos y ceremonias que tenían que ver con sacrificios, ofrendas, etcétera, que constituían una forma de solamente cubrir los pecados. Pero Él vino a cumplir, de manera que con su sacrificio borró los pecados, el pecado original y los pecados de los hombres, aquellos que vienen a refugiarse bajo el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Le digo todo esto para que nosotros no
malentendamos la gracia y pensemos que la gracia ya no nos pide obras. Como dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces, sin duda, la genuina fe muestra obras, pide obras. El tema que yo quiero tratar con usted ahora, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios, porque vi este verso, Salmo 84, 11. Me bendijo mucho el poder entender este verso. Dice, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Oiga lo que dice, nada bueno niega a los que andan en integridad. Me gustó mucho esto. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Es natural que todos nosotros como hijos de Dios deseamos todo lo bueno de Dios y Él está en la mejor disposición de dárnoslo, pero debemos de recordar que hay ciertas cosas que el Señor nos pide. Por ejemplo, en la Escritura vemos que dice, no hizo el bien tu padre, hablando de Abraham, por eso le fue bien. ¿No hizo lo bueno tu padre, por eso le fue bien? ¿Acaso no obedeció, dicen otras versiones, tu padre? ¿Acaso no obedeció tu padre, por eso le fue bien? Es sentido común. Desde la perspectiva bíblica, decir, bueno, si hago lo malo, pues es obvio que me van a venir cosas malas, porque lo que el hombre siembra, eso cosechará, y eso sin acepción de personas. Algunos en los días de Pablo no habían entendido esta verdad y decían, bueno, entonces hagamos males para que nos vengan bienes. Y Pablo dijo, no, momento, de ninguna manera. La gracia la gracia te pide, de hecho la gracia va más allá que solamente los hechos, porque es la intención, el deseo también tiene sus efectos positivos o negativos, todo depende de lo que pensemos y lo que sintamos. Pero bueno, en medio de todo esto, el tema que le puse fue la remuneración de la integridad. Porque todo lo bueno que hagamos va a tener su remuneración. Si buscamos a Dios en fe, va a tener su remuneración. Si nosotros hacemos lo bueno, va a tener su remuneración. Como le dijeron a Caín, si hicieres lo bueno, ¿acaso no serás acepto? O sea, Dios está diciendo, yo te amo, pero para que yo te acepte tienes que hacer lo bueno. Lo bueno comienza primeramente recibiendo al Señor Jesús como Salvador, y de ahí la verdadera fe pues va a traer consigo las obras. Dice, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Y esto me bendijo mucho porque, repito, todos queremos lo bueno de Dios. Y cada vez que Dios da lo bueno, siempre da lo mejor. Pero hay ciertas cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender. Y aquí dice, nada bueno niega, por ejemplo, a los que creen, dijera, ¿no? Nada bueno niega a los que van a la iglesia, porque muchos piensan que ya con eso ya se ganaron todo, ¿no? Aquí dice, nada bueno niega a los que andan, quiere decir una forma de vida en integridad. La integridad, según el diccionario de la Real Academia o Lengua Española, dice que es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, que se adhiere a los valores y decisiones positivas. Esto me llamó mucho la atención, incluso cuando nadie la está mirando o cuando nadie está mirando. Eso quiere decir que una persona íntegra va a inclinarse siempre a la honestidad, al respeto, a los valores y al positivismo, aun cuando nadie lo está viendo. O sea que su forma de conducirse
¿Va a ser igual en público o va a ser igual a solas? ¿Por qué? Porque esa es la integridad. Dice que es una persona honesta, respetuosa. La honestidad tiene que ver para con Dios y para con todos. El respeto tiene que ver para con todos. Que se adhiere a los valores, decisiones positivas, incluso cuando nadie está mirando. O sea que siempre se va a inclinar a lo bueno, a lo positivo, aunque nadie le esté mirando. La integridad, dice el diccionario, es el valor de vivir con rectitud, bondad y honradez. Eso se resume como intachable, es decir, no tener ninguna circunstancia por la que pueda avergonzarse ni arrepentirse. El diccionario mismo pone un ejemplo y dice: un estudiante que pasa los exámenes sin hacer trampa. Fue íntegro en esa prueba. La integridad, dice el diccionario, nunca viola las fronteras de lo correcto. Esto quiere decir que el que es íntegro nunca va a violar las fronteras de lo que la escritura enseña que es lo correcto. Siempre va a escoger lo correcto porque eso es lo que la escritura le está pidiendo. Una persona íntegra, amado pueblo, es aquella que entiende, acepta y escoge vivir conforme a los principios éticos y morales, incluyendo la rectitud, la honestidad y la decencia, que en este tiempo la decencia prácticamente se perdió, porque vemos en el sistema del mundo cómo está viviendo la gente en cuanto a lo moral, en cuanto al vestuario, en cuanto a su forma de pensar y de hablar. Se sabe que hay quienes dicen 3 palabras y dicen 2 palabras terribles de 3, imagínense. La integridad, hermano, es aquella persona que acepta y escoge vivir conforme a los principios éticos y morales, incluyendo la rectitud, la honestidad, la decencia. Es una persona que siempre cumple su palabra, también dice, le añade el diccionario. Es interesante. La integridad, me acuerdo que cuando usé la palabra decencia, me acuerdo que en los tiempos de mi abuela, los 60s, los 70, donde vino la moda de las minifaldas y todo eso, me recuerdo que mi abuela decía: que esas patojas, decía, son bien indecentes, decía. ¿Por qué? Por la forma en que vestían. Pero una persona íntegra también es aquella que siempre cumple su palabra. Una de las cosas que Pablo tenía es que su sí era sí, su no era no, porque lo demás, dice, viene de la carne. Y esa es una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que aprender. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, porque en veces, hermanos, nos comprometemos, nos emocionamos, nos comprometemos y en veces no cumplimos, y eso es algo que nosotros tenemos que entender. La integridad es valorada de parte de Dios. La integridad es premiada de parte de Dios. Entonces, tenemos que ponerle atención a esta virtud, porque para mí la integridad es una virtud. Por ejemplo, dice también la integridad, dice, es una persona que siempre cumple su palabra. Cuando la da, claro está. La integridad, decía, es muy valorada y es especialmente valorada también en líderes. Eso enseña, hermano, que la integridad es la capacidad de actuar en los intereses de los demás, no en los suyos propios. Un líder íntegro valora, dice el diccionario, los empleados leales, puesto que el rendimiento de los tales resulta muy beneficioso, especialmente en los tiempos difíciles.
Entonces quiere decir que la integridad en la persona del Señor Jesús, la integridad en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios, hermano, fue algo que Dios lo valoró y lo premió en gran manera. Porque en cuanto al servicio, la integridad tiene que ver que aquellos que están en una posición de gobierno actúan en los intereses de los demás, no en los suyos propios. El modelo a seguir es el Señor Jesús. Ahora, esto es interesante, hermano, porque cuando uno se rodea de ayudas íntegras, van a estar ahí en todo tiempo. Claro, tiempos difíciles, siempre y cuando no se trate de pecado, no se trate de torceduras doctrinales, pues es obvio que la gente íntegra va a apoyar la integridad de su líder. Los valores de una persona íntegra son, y a mí me llamó mucho la atención esto, porque en veces hay ciertas cosas, ciertos principios escriturales que no les ponemos atención y sin embargo no nos damos cuenta que tienen, hermano, una remuneración muy grande de parte de Dios. Por ejemplo, los valores de una persona íntegra, dice el diccionario, que son la honradez, la honestidad, el respeto por los demás, la corrección, o sea que está siempre dispuesto a corregir. Eso quiere decir que una persona íntegra no es aquella que nunca falla, sino que si falla, si se equivoca, pues está dispuesto no solamente a aceptar que falló, sino va a escoger, como dice uno de los ejemplos que le di, va a escoger corregir, porque una persona íntegra es aquella que entiende que falló, acepta su error y escoge corregir. Esa es una persona íntegra, que sabe que falló, sabe que metió la pata, sabe que se equivocó, pero como está en el aprendizaje de la integridad, porque la integridad es una escuela, entonces entiende que falló, acepta su error y escoge vivir, escoge corregir el error que cometió. Los valores, por eso le decía, de una persona íntegra son la honradez, la honestidad, el respeto por los demás, la corrección, que está dispuesto a corregir siempre si se equivoca. Dentro de los valores de la persona íntegra están la responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad estamos hablando de alguien que ya ha adquirido cierta medida de madurez, porque un niño no es responsable. Un niño cambia de opinión a cada rato. Un niño, hermano, es difícil pedirle integridad porque razona, porque cambia de opinión a cada rato, porque un día está arriba, otro día está abajo. Pero la integridad, hermano, en medio de todas las luchas que nosotros tenemos a diario con nuestra alma, cuando un hombre, una mujer es íntegro, es íntegra, va siempre a mantener cierto nivel cierto nivel emocional para poder contrarrestar que su alma lo maneje, porque el niño es emocional y es manejado muy fácilmente por las situaciones que se mueven a su alrededor, mientras que la integridad tiene que ver con cierta medida de madurez que tiene su asiento dentro de la persona que ha alcanzado esa medida de integridad, porque repito, es una escuela. Pero mientras los valores de una persona íntegra son la honradez, la honestidad, el respeto por los demás, la corrección, o sea, un líder, si es líder y no tiene respeto por los demás, es imposible que pueda ejercer, hermano, un liderazgo. ¿Por qué? Porque va a llegar a demandar respeto cuando en realidad no está dispuesto a respetar. Jamás llegará a ser un buen líder. Un buen líder va a tener la responsabilidad. Un líder íntegro va a tener responsabilidad. Va a tener el control emocional
en cualquier situación que se le presente, va a tener el respeto por sí mismo como lo tiene por los demás. Como dice la Escritura, cuáles son los mandamientos de más peso en la ley: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Estamos hablando de un nivel de madurez que se ha alcanzado, pero la integridad tiene que ver con no solamente el respeto por sí mismo, sino el respeto por los demás. Los valores de la persona íntegra también son la puntualidad. La puntualidad. Eso tiene que ver, como dijimos, con responsabilidad. Una persona responsable va a ser siempre puntual. La lealtad. Una persona íntegra es leal, hermano, sea que lo estén viendo o no lo estén viendo. Tiene que ver con la disciplina. La disciplina, hermano, tiene que ver con su forma de cómo invertir su tiempo, y claro, tiene que ver con en qué lo invierte. Y claro, si lo va a invertir en todo lo bueno, es una buena inversión, comenzando por lo espiritual. Una persona, hermano, que tiene valores, que es íntegra, también goza de la congruencia y firmeza en sus acciones. En general, una persona íntegra, oiga lo que le voy a decir, es alguien en quien se puede confiar. Y de pronto, cuando yo veo esto, me pregunto, ¿cómo nos verá Dios? ¿Será que en realidad, imagínese, es que, hermano, mire, en veces nos encontramos y pensamos, no, es que Dios es amor, Dios me ama, Dios sí. Y pensamos que porque Dios nos ama nos tolera todo. Y pensamos que porque Dios nos ama nos concede privilegios, que al final de cuentas hay irresponsabilidad, hay impuntualidad, no hay lealtad, no hay una disciplina, porque disciplina tiene que ver con tiempos de inversión, que invertimos, tiene que ver con un sistema de vida, hermano, tiene que ver con respeto hacia nosotros mismos, hacia los demás, tiene que ver con estar dispuestos a entender que fallamos, aceptar nuestro fallo y escoger corregirlo. De pronto me puse a pensar, bueno, la integridad es una virtud que es muy valorada a los ojos de Dios. ¿Cómo es que Dios ve en nosotros la integridad? Alguien podría decir, sí, definitivamente la ve a través de Jesucristo. Yo creo que todo Dios lo ve en nosotros a través de Jesucristo. Pero eso no nos deja exentos de que la Escritura nos está pidiendo seguir el modelo de vida que Jesucristo nos enseñó. Porque nadie puede decir, bueno, Dios me ve a través de Cristo, entonces yo puedo vivir todo como yo quiera y al final de cuentas Dios me va a ver a través de Jesucristo. Claro que sí, porque si no nos viera a través de Él, pues hermano, al final de cuentas nos destruiría. Pero eso no nos deja exentos de que hay un modelo que Él nos enseñó de vida y dentro de ese modelo está la integridad. Nosotros, hermano, en veces pensamos que podemos nosotros vivir como querramos sin tener consecuencias, cuando la mentalidad de aquellos que malinterpretaron la gracia dijeron, bueno, dice, hagamos males para que nos vengan bienes. Y entonces Pablo les dice, no, así no es este asunto, porque muchos piensan así, pues, y como les malpresentan la gracia, piensan que pues pueden vivir como sea y al final de cuentas Dios está obligado en Cristo Jesús a bendecirnos. No, claro que no. Somos benditos, claro que sí. Pero en cuanto a todas las demás cosas, todo lo que tiene que ver con añadiduras, todo lo que tiene que ver con unción, respaldo, revelación, presencia, paz, armonía, y ahí póngale, hermano, que todo eso lo necesitamos.
No solamente en nuestra vida diaria, sino también si tenemos una responsabilidad como líderes. Porque al final de cuentas una persona íntegra es una persona en la cual se puede confiar. Y aunque la Escritura dice claramente que Dios no confía ni en sus ángeles. Eso dice la Escritura. Al final de cuentas, Dios, hermano, a través de Cristo, y depende del trabajo que estamos haciendo, todo depende de cómo nos estamos conduciendo, hermano. Es probable que Dios ponga un poco de confianza en nosotros en cuanto a lo que estamos desarrollando, aunque Él sabe que somos hombres. Pero si en nuestro corazón está el deseo de caminar en integridad, Él sabe que si fallamos vamos a corregir, porque vamos a entender que fallamos, vamos a aceptar nuestro fallo y vamos a corregir. Eso es integridad. Porque si Dios nos juzgara por los errores, ninguno estaría de pie, no importa, llámese como se llame, sino Él espera que si le fallamos, corrijamos. Por eso es que aparece aquel verso entre medio que dice que es lento para la ira y grande misericordia. Lento porque espera que vengamos al arrepentimiento. Como dice Pedro, no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Una persona íntegra, oiga lo que dice, no cede ni se da por vencido simplemente porque es difícil. O sea, no cede ni se da por vencido simplemente porque es difícil, caro o inconveniente. En el sentido hermano, de algo que no conviene negativamente, porque hay cosas, hermano, que sí convienen, claro que sí. Sino que en ese respecto, el íntegro, desde la perspectiva bíblica, es una persona que ha alcanzado cierto grado de madurez. Por eso le hablaba de la escuela de la integridad. Alcanzar, hermanos, el nivel de íntegro en la escuela del Evangelio es algo digno de admirar y en cierta medida difícil de alcanzar. Por ejemplo, mire, le convenía a Pablo ir a Jerusalén sabiendo que hermano, lo iban a atar, y como él mismo dice, sin saber lo que allá me acontecerá, como le dijo a Agabo, así harán con el hombre de quien es este cinto. Le convenía a Pablo ir, humanamente hablando no le convenía, porque le esperaban cadenas y aflicciones. Pero era inconveniente para él, humanamente hablando, pero era conveniente según la obra. Por eso es que la integridad, hermano, una persona íntegra no cede ni se da por vencido simplemente porque es difícil, caro o inconveniente para sí mismo, sino siempre va a buscar lo que conviene en cuanto a lo espiritual. Alcanzar el nivel, repito, de íntegro en la escuela del Evangelio es algo digno de admirar en una persona, y en cierta medida entender que también alcanzar el nivel de íntegro es difícil de alcanzarlo, valga la redundancia de palabra. Pero una vez alcanzado, lo más difícil todavía es mantenerse en esa posición. Eso, amados hermanos, se logrará solamente si en verdad la madurez es revelación. Porque la revelación que ha formado un carácter y una visión en su carrera cristiana. Y si es líder, en la gracia, don o ministerio, tal y como lo vemos en esta historia de Pablo que le acabo de decir. Hechos 20:22 dice: y ahora aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad. O sea, Dios le hablaba en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. O sea que Agabo no fue el único que le habló a Pablo, sino en cada ciudad, mientras Pablo iba camino a Jerusalén, el Espíritu Santo, al cual bendecimos al Espíritu Santo, hermano. ¿Qué haríamos sin Espíritu Santo?
en cada ciudad le decía, mira Pablo, esto y esto te espera en Jerusalén, cadenas, aflicciones, persecuciones, etcétera, cárceles, en fin, hermano. Pero Pablo dice, subo a Jerusalén sin saber lo que ya me acontecerá o me sucederá, salvo que el Espíritu Santo me viene diciendo desde hace rato en cada ciudad que me esperan cadenas y aflicciones. Pero oiga lo que dice Pablo, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo. En la integridad de este hombre, no actuaba en los intereses propios, sino actuaba en los intereses de los demás. Eso es integridad. Y Pablo dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. Otras versiones le añaden con gozo, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, la integridad es importante no solamente para todos como pueblo en general, como ovejas del Señor, como rebaño del Señor, como hijos de Dios, sino es necesaria y es importante cuando se ejerce un trabajo en Dios, ya sea con algún don, una gracia, un poder, una virtud o un ministerio, hermano. Definitivamente la integridad es importante porque tiene que ver, hermano, con darse a Dios en beneficio de los demás. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús, darse al Padre en beneficio nuestro. Y tiene que ver con puntualidad, tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver con trato mutuo, porque es el respeto a los demás, tiene que ver con honestidad, hermano, y esto no está hablando de una perfección, aunque Dios está pidiendo perfección, y cuando habla de perfección entendemos que es madurez, pero está el que en su corazón está el deseo de caminar en integridad. Hermano, como ser humano se descuida un momento, falla, pero dentro de la integridad, el que desea caminar en integridad entiende que falló, acepta su error y escoge corregir, hermano. Pero la integridad es importante tanto para el pueblo como para el liderazgo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aquel que es íntegro siempre se va a inclinar a lo positivo, exactamente como lo presenta, hermano, el diccionario de la Real Academia. Eso quiere decir que siempre va a escoger lo que es justo, lo verdadero, lo honesto, hermano, incluso cuando nadie está mirando. Pero la remuneración, hermano, que yo veo en cuanto a la integridad, como dice el Salmo 84:11, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Entonces, si nada bueno niega a los que andan en integridad, entonces quiere decir que la remuneración de la integridad es muy grande de parte de Dios. Por ejemplo, mire, Primera de Reyes 9:3 dice, y el Señor le dijo, está hablando con Salomón, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Y en cuanto a ti, le dice Salomón, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. ¿Cuál es la remuneración de la integridad? Dice, en cuanto a ti, si andas delante de mí en integridad de corazón y en rectitud, yo voy a afirmar el trono de tu reino sobre Israel para siempre. En otras palabras, para que nuestro trabajo para Dios y en Dios, hermano, para que nuestro trabajo para Dios sea en Dios, tiene que haber integridad.
De lo contrario, no veremos el fruto que Dios espera de nuestro trabajo. Porque si bien es cierto, hermano, yo creo que a Dios le gustan las cantidades definitivamente, pero no olvidemos que a Dios le gusta la calidad. Eso lo prueba la Escritura cuando dice de los muchos llamados, pocos los escogidos. O sea, dentro de todos los salvos habrá un grupo escogido que formará parte de la iglesia esposa del Cordero, porque aparte está la iglesia congregación, que no me quiero meter en ese tema, hermano. Anteriormente ya enseñamos acerca del traje de salvo y el traje de bodas, que hermano es un tema muy, muy especial, muy rico. Entonces cuando Dios le habla a Salomón, le dice, mira, yo escuché tu oración y yo estoy dispuesto a prosperarte, a usarte, a afirmar tu reino para siempre, pero debes de andar en integridad de corazón y en rectitud. Ya cuando dice en integridad de corazón está diciendo, no quiero una integridad de apariencia, sino quiero una integridad de corazón. ¿Cuál iba a ser la remuneración para la vida de Salomón? Era que su reino se iba a firmar para siempre. El Salmo 15:1 dice, Señor, dice David, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, que no calumnia con su lengua, que no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en perjuicio propio no cambia, que su dinero no da interés ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. La integridad forma parte de una serie de principios que hacen que la vida cristiana sea estable, sólida y firme. Como dice, el que hace estas cosas permanecerá firme. Entonces cuando David hace la pregunta y le dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y entonces viene y le dice, el que anda en integridad. Fíjese dónde aparece la integridad. El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Entonces quiere decir que la integridad, hermano, prácticamente podríamos decir que es el motor de todo lo demás que menciona. El que anda en integridad, obra justicia, habla verdad en su corazón, hermano, ese es el respeto hacia los demás. El que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, el que en cuyos ojos el perverso es menospreciado porque no acepta dentro de su integridad, no acepta al que es malo, hermano, sino honra a los que temen al Señor, no acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Entonces quiere decir, hermano, por ejemplo, cuando nosotros vemos los principios que el Señor nos deja, mejor dicho, maneja iba a decir, pero nos deja, entonces nos damos cuenta, hermano, que en realidad hay cosas que tienen un peso muy grande, hermano, para con nosotros, y que de alguna manera, si nosotros lo llevamos a la práctica, nos vamos a dar cuenta que en realidad la integridad es algo que forma parte y debe de formar parte de nuestra vida devocional. Porque muchas veces, honestamente, queremos recibir todo lo bueno de Dios, pero no cuidamos nuestro caminar. No cuidamos nuestras relaciones para con los demás, nuestro trato mutuo. Creemos de todo lo bueno que Dios da, hermano, pero no damos cuenta que dentro de la integridad hay responsabilidad, porque la responsabilidad, yo he enseñado esto, no se mide por los años,
sino se mide por la madurez. Hay niños muy responsables y hay viejos muy responsables, hermano. La integridad tiene que ver con lealtad, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con respeto, tiene que ver con honradez, tiene que ver con honestidad. Y la remuneración de la integridad es bastante preciosa, porque en el caso de Salomón está diciendo, mira, si andas delante de mí en integridad de corazón, yo voy a firmar el trono de tu reino para siempre, para siempre. Y en el capítulo 15 de los Salmos, habla también, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y comienza diciendo el que anda con integridad. Y de ahí da una lista, hermano, de cosas que nos damos cuenta que son parte de una serie de requisitos que al final de cuentas nos beneficiarán siempre y cuando los llevemos a la práctica. Y es que muchas veces, hermano, nosotros pensamos, yo soy cristiano, ya, yo declaro que Dios me va a dar todo lo bueno, yo confieso que Dios me va a dar todo lo bueno. Y no nos damos cuenta, hermano, que hay ciertas cosas que Dios pide. Y nunca olvides este principio en Dios. Si Dios te pide, es porque te va a dar. Tenlo por seguro. Si Dios te pide algo, es porque te va a dar algo. Y si Dios te dio algo, es porque te va a pedir. Así es Dios, hermano. Si Dios te pide algo, es porque te va a dar algo. Y si Dios te da algo, es porque te va a pedir algo. Entonces, como vuelvo a retomar ese pasaje que habla la Escritura, bueno, ¿acaso no hizo el bien tu padre? Por eso le fue bien. Entonces, si Dios pide obediencia, es porque va a dar algo, hermano, definitivamente. Dios premia la obediencia, Dios premia la fidelidad, Dios premia la responsabilidad, Dios premia la puntualidad, Dios premia el trato mutuo. ¿Acaso no lo dice el Salmo 133? Cuán bienaventurado es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo que está sobre la cabeza, desciende a las barbas, desciende a las vestiduras. Es como el monte Hermón que desciende el rocío al monte de Sión. Allí envió el Señor bendición y vida para siempre. Pero si hay pleitos entre nosotros, hermano, ¿será que la bendición que Dios envió va a descender a nosotros? No, se queda estancada en algún lugar. Por ejemplo, Proverbios 28:18 dice, el que anda en integridad será salvo, mas el que es de camino torcido caerá de repente. El que anda en integridad será salvo, mas el que es de camino torcido caerá de repente. Aquí no está hablando de salvación eterna, porque la salvación eterna es no por obras para que nadie se gloríe. La salvación eterna no pide obras, más que pide fe. Haber creído en el sacrificio de Cristo. Si creéis que murió por tus pecados, resucitó para tu justificación, serás salvo. Pero este proverbio dice, el que anda en integridad será salvo, mas el que es de camino torcido caerá de repente. Entonces dice, esto nos enseña que la integridad nos salva, o te salva, y me salva de una caída. La integridad te salva de una caída, hermano. Si nosotros descuidamos la integridad en nuestros caminos, pues un somatón va a venir. El Salmo 15 que yo te decía, hermano, dice, el que hace estas cosas permanecerá firme. O sea que la integridad en tu forma de vida, en tu forma de caminar, hacen que tu vida cristiana sea estable, sólida, firme, porque dice el que hace estas cosas permanecerá firme. Y este proverbio que es riquísimo, el que anda en integridad será salvo, mas el que es de camino torcido caerá de repente. Eso quiere decir que la integridad afirma tus pasos,
solidifica tus pasos, hermano, establece tus pasos, pero si no hay integridad, una caída viene, hermano. El Salmo, y es el último ejemplo que te voy a poner, el Salmo 101, verso 6 dice: mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. El que anda en camino de integridad me servirá. Eso quiere decir, hermanos, si nosotros, como decíamos, estamos ejerciendo alguna posición en algún don, una gracia, un poder, un ministerio, la integridad es importante porque va de la mano con el servicio. El que anda en camino de integridad me servirá. El Proverbio 2.7 también dice: Él preserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. Entonces, hermano, a la luz de esto, porque a mí me bendijo mucho este salmo, este verso en el Salmo 84, verso 11 dice: porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno, oiga lo que dice, nada bueno niega a los que andan en integridad. Entonces redondeemos esto. La integridad, una persona íntegra es una persona honesta, respetuosa, que se adhiere a los valores y decisiones positivas. Incluso, dice el diccionario, cuando nadie está mirando. Prácticamente estamos describiendo que el Evangelio nos pide eso, ser cristianos en todo lugar. La integridad es el valor de vivir con rectitud, bondad y honradez. Hermano, la integridad tiene que ver con no violar las fronteras de lo que es correcto. Como le dijeron al Señor Jesús: amaste la justicia y aborreciste la maldad. Y eso es algo de todos los días, hermano. Una persona íntegra es aquella que entiende que falló, acepta su error y escoge corregir. Porque recordemos que no hemos alcanzado la plenitud de la madurez, si no ya nos hubiéramos ido, porque si en la plenitud de la madurez llegamos a parecernos al Señor Jesús, nos vamos vivos, así como se fue Pablo, hermano. Terminó su carrera, llegó a la meta, guardó la fe, se fue vivo. Pablo no murió como muchos dicen ahí en el internet: así murió Pablo. No, Pablo no murió, hermano. El que alcanzaba la estatura del varón perfecto, o el que la alcanza, pues se va vivo. Como Enoc, como Elías, 300 años caminó con Dios y tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Imagínense, hermano. La integridad, porque dice la Escritura que Dios sacó a la luz la vida y la inmortalidad. Claro, alguien podría decir, pero la inmortalidad se refiere a la muerte segunda, sí, pero abarca también la muerte física. La integridad, voy terminando con esto, es una virtud muy valorada de parte de Dios y muy remunerada de parte de Dios, tal y como lo presenta el Salmo 84:11. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Entonces, si ese liderazgo, hermano, es la capacidad de actuar en los intereses de los demás, no en los propios, hermano. Un líder íntimo valora, hermano, a los empleados, que si lo aplicamos al ministerio, a las ayudas, que son leales, que son responsables, hermano, que son puntuales, que tienen una disciplina en su vida espiritual, que tienen un control emocional en cuanto a su carácter, que tienen un respeto hacia sí mismos y por ende hacia los demás, hermano. Porque recordemos que se necesitan llenuras incluso para servir mesas. Es una persona en la cual se puede confiar en cuanto. ¿Por qué? Porque hay responsabilidad, goza de una medida de madurez. Una persona íntegra no se da por vencido fácilmente, hermano, sino que al contrario ha alcanzado cierto grado de madurez. Pero como decíamos,
Alcanzar el nivel de íntegro en la escuela del Evangelio es algo digno de admirar en un creyente. Y en cierta medida sabemos que es difícil de alcanzar, pero una vez alcanzado, lo más difícil es mantenerse en esa posición. Eso se logrará solamente si en verdad lo que hay en esa persona es revelación, porque la revelación le ha formado un carácter y una visión en su carrera cristiana. Y eso hará, hermano, que esté dispuesto a dar su tiempo y su vida por los demás. Yo voy terminando. El modelo a seguir es Jesucristo. Íntegro, hermano. Pero a mí me bendijo mucho entender, hermano, que la integridad es una escuela larga, claro que sí, pero tiene delante de los ojos de Dios es algo que es muy valorada la integridad para Dios. En su pueblo, en los que sirven, hermano, en el ministerio, pero dice, nada bueno niega a los que andan en integridad, aparte de ser muy valorada a los ojos de Dios, es muy remunerada de parte de Dios, porque tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida. De esto, amado pueblo, hay mucho en realidad que hablar, pero al menos aprendimos algo de la importancia de la integridad a los ojos de Dios, porque hay muchas cosas que deseamos y que en veces no llegan, porque pensamos que todo lo que tenemos que hacer para recibir todo lo bueno de Dios es creer. Y se movió mucho aquello. Y usted crea, usted declare, usted decrete, usted confiese. Sin darnos cuenta que en realidad la fe también nos pide obras. No ya para salvación, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero sí nos pide obras para añadiduras. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Sí nos pide obras, hermano, para prosperidad externa, pero que primero es interna. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. La integridad tiene que ver incluso con salud, hermano, para que la enfermedad no llegue frecuentemente, aunque sabemos que llegará por causa del desgaste físico por los años, hermano. Pero recordemos incluso que Adán murió en buena vejez. Eso quiere decir que Abraham no se enfermaba muy frecuentemente. Debo decirle también que la integridad tiene que ver para posición eterna. Como dice Pablo, hermano, porque ya cuando hablamos de posición eterna ya no estamos hablando de solamente llegar al cielo, porque el cielo ya lo tenemos por haber creído en el Señor, salvación eterna, pero aparte es posición eterna. Recordemos que hay descalificación. Yo corro, no vaya a ser que habiendo sido heraldo venga a quedar descalificado. No está hablando de perder su salvación, porque la salvación no requiere de obras. Está hablando de posición eterna. Si hubiera alguien que no conoce a Cristo, la salvación es el regalo más hermoso que el hombre pueda tener. Claro, hay otros como posición eterna, niveles de gloria, medidas de brillo, etcétera. No me quiero meter en eso porque una será la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, y cada estrella será diferente en gloria. No me quiero meter en ese tema, es muy rico y es muy extenso. Pero sí necesitas a Cristo para ser salvo, para escapar de condenación eterna. Ahí donde estás, dile: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que tú fuiste a la cruz por mis pecados, moriste por mí, hoy te recibo como mi Salvador. Lo necesitas en esta vida y en la venidera muchísimo más, hermano. Claro que sí. Pero también si hubiera alguien que se ha apartado del Señor, ¿cómo esperas que te vengan cosas buenas si estás haciendo lo malo? Y quizá no te fuiste a tomar, a bailar, a hacer drogas ni nada. Quizá tuviste alguna decepción, quizá tal vez un desánimo por cosas que pasaron en la iglesia. Hermano, pero recuérdate que peleate con todos menos con Dios.
Congrégate, ve a la iglesia, es lo que el Señor pide. No caigas en el error en que muchos han caído y dicen, no, es que yo no voy a ninguna iglesia, pero aquí en mi casa yo tengo pastores por montones que salen ahí en el internet. No, la Biblia no dice no dejéis de ver algún pastor en el internet. La Biblia dice no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Vuelve al Señor, vuelve a congregarte. Si no, si te congregas, pues vas en una de las corrientes de Babilonia, aunque no estés viviendo como viven los babilónicos. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile, Señor, sáname, Padre bueno, sáname esta enfermedad, quiero seguirte sirviendo con mucha mayor fuerza, Señor, o sáname para servirte, para buscarte con toda mi alma y mi corazón. Termino con estas tres cosas. Cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con el amado Espíritu Santo. En este tiempo, el Espíritu Santo nos es tan necesario y es tan importante en nuestra carrera cristiana. Y no te olvides de darle un clic ahí a tu teléfono, comparte con tus contactos. Sé que Dios quiere hablarle alguna palabra al corazón de alguno de sus hijos, y quizá haya alguien que no ha entendido muchas de estas cosas que hemos dicho hoy. Quizá Dios quiera, no quizá, Dios quiere usarte para llevarle una palabra a alguien. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo a las 8 de la noche, hora de Carolina del Sur, con una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Cuídense mucho, amado pueblo.